de lo que en mi experiencia de más de 17 años de tratamiento de quimioterapia realmente funciona. ¿Cómo uno puede resetear el sistema y volver a tener, no solamente para la alimentación, sino para la percepción de la energía que te rodea, para la percepción de los actos que te van bien o que te van mal, para la percepción del tipo de actividades o el tipo de personas o el tipo de trabajo que te va bien o que te va mal? ¿En qué te repercute? ¿En qué zonas del cuerpo se repercute? De alguna manera es volver a recobrar la conexión con el cuerpo y coger realmente el instinto. Pero claro, para coger el instinto hay que primero resetear el sistema, porque nosotros podemos ver que nos apetece mucho en un momento dado tomar una cosa azucarada porque estamos hipoglicémicos y entonces instintivamente te dice que eso es lo que tienes que comerte, pero sin embargo si tomas azúcar, el azúcar te va a producir un montón de problemas porque metabólicamente es muy poco recomendable. Entonces, bueno, tú puedes decir, no, es que mi instinto me dice que me tengo que tomar este bollito porque si no me desmayo. Pero claro, si reseteas el sistema, como ahora vamos a ver, tú puedes llegar a tener estar un paso antes de la reacción impulsiva y ver que ese hambre que tienes, el cuerpo ya te indica qué tienes que comer y ver si ese alimento, el cuerpo te dice que es el adecuado para recuperar esa hipoglicemia o ese cansancio que tienes de golpe, o hay otro tipo de alimentos que el cuerpo te indica que son mejores, ¿no? Como consecuencia de esta pérdida del instinto natural, vivimos en una sociedad que hay una alta incidencia de enfermedades, ¿no? Pues pongo aquí, no quiero ser muy cenizo, pero creo que es importante ser conscientes de que la primera causa de muerte por debajo de los 75 años es el cáncer. Aproximadamente un 41% de las defunciones de la gente de la gente que tiene menos de 75 años son por cáncer. Una de cada 3 personas sufrirá cáncer y será tratada de él a lo largo de su vida. Son estadísticas que son bastante importantes porque una de cada 3 personas, si empezamos a contar aquí, pues miren ustedes, como no se haga un cambio importante en el sistema de vida, el sistema se nos lleva por delante. Sin contar con el Parkinson, sin contar con la enfermedad de Alzheimer, que a partir de según qué edades los problemas de cognición son pues, un verdadero problema social, sin contar con la diabetes, sin contar con problemas de tipo reumáticos, sin contar con el asma o las alergias que están a la orden del día en los niños. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, en mi colegio había un niño asmático y era como si fuese pobre niño. Y hoy en día normalmente hay como mínimo 1 o 2 asmáticos por clase. El tema de las alergias es una cosa relativamente rara. Hoy en día lo de la alergia es algo absolutamente al día. El que no tiene una alergia casi es como algo extraordinario, ¿no? La fibromialgia o la fatiga crónica, enfermedades que aparentemente no tienen una solución fácil, o de la depresión, adicciones, conducta violenta, el problema de la violencia de género, todo esto indica que hay algo que no funciona en el sistema alimentario. Nosotros somos lo que comemos, eso es algo que todos sabemos y todos lo llevamos dentro y todos sabemos que nuestro cuerpo se hace con lo que comemos cada día. Nosotros nos matriculamos 3 veces al día en cómo vamos a estar en el futuro. Lo que estás comiendo esta noche te va a repercutir en el plasma durante 15 días, en la sangre durante 4 meses y en los tejidos durante mucho más. Esto quiere decir que tu mentalidad, tu cerebro, la calidad de tu sangre, la calidad de tus tejidos, de tus huesos, de tu músculo, tu forma de pensar, tus emociones están directamente condicionados por lo que cada día estás comiendo 3 o 4 o 5 veces al día. Otros problemas muy comunes como son la obesidad, que es un problema, ya es una lacra especialmente aquí en España, como el agotamiento, la mayoría de la gente va más cansada de lo que tendría que ir, no puede aprovechar su potencial como podría hacerlo por un cansancio crónico que se arrastra, los problemas de insomnio, etcétera, etcétera. Bien, está claro que ni los mayores avances de la técnica ni los mayores avances de la medicina moderna nos pueden librar de este problema. Es un verdadero problema incluso a nivel social, desde el punto de vista sanitario, el coste para aguantar todo esto es inviable, todo esto lo sabemos, es un problema que parece insoluble y que parece que no hay solución. Pero hay solución y hay estudios muy rigurosos que nos permiten tener una orientación bien clara de en qué dirección tenemos que comer para que este tren no nos arrolle, ¿no? Primeramente, quisiera deciros 4 palabras sobre
4 de las civilizaciones más longevas y saludables que han existido, que existen, han existido hasta hace poco, algunas todavía prevalecen. Estos estudios son de hace unos 30 años en el mundo, ¿no? Son sociedades en las cuales llegar a los 90 o los 100 años de edad es una cosa normal. Hay mucha gente con más de 110, 120 años, es algo que no es algo extraordinario. Se llega hasta las altas edades con perfecta estado de salud, con perfecta cognición, trabajando. No se conoce socialmente en estas sociedades la enfermedad, o no se ha conocido. Hace 30 años que ha entrado en algunas de ellas Occidente y la civilización, con lo cual esto ya se está perdiendo. Pero digamos que hasta hace 30 años esto era de esta manera. Son las sociedades que están en Ecuador, Vilcabamba, los Hunza en el Himalaya, los Abkhazos en el Cáucaso o en la isla japonesa de Okinawa, ¿no? Entonces, en estas poblaciones no hay delincuencia, no hay enfermedad, no existen conflictos sociales, se vive en armonía social y en alguna de estas sociedades es hasta normal pues, que una persona se despida la noche anterior, antes de morir, se despida a los suyos, cene y se vaya a la cama y al día siguiente pues, se haga el viaje definitivo. Es un estado de salud y un estado de calidad de vida que nosotros hemos perdido, es como si dijeses el paraíso, ¿no? Son sociedades en las que es muy interesante ver qué es lo que comen, porque claro, si esta gente vive en tal estado de salud, dicen que incluso los Hunza tienen más fortaleza y tienen gente de 80 o 90 años, pueden portear grandes pesos durante largas distancias sin tener una repercusión física como si tuviesen 35 o 40 años, ¿no? Evidentemente, si tienen este estado de salud, será porque hay una alimentación detrás que lo respalda. Se estudió la alimentación de estas culturas y entonces lo que es más interesante de ver es que, excepto en Abjasia, tengo aquí 3, los abjasios viven es una zona muy fría, excepto en esta zona, si os fijáis, el tanto por ciento de la dieta en alimentos vegetales es de un 99%. Y solamente los abjasios es un 90%, en el que raramente se toma alguna vez proteína animal, pero sobre todo la proteína animal que se toma viene de fermentos de la leche de cabra, son lácteo fermentado. Pero fijaros, el 1% solamente en zonas también frías, como los Hunza son zonas frías, en Vilcabamba un 99%, los carbohidratos complejos que provienen de los cereales complejos, no los refinados. Los refinados son metabólicamente muy dañinos. Estamos hablando de los no refinados, los integrales. Estamos hablando de que el consumo es del 65 al 73%. La mayor parte de la ingesta calórica viene de ahí, la mayor parte. Estamos hablando de que el tanto por ciento de calorías que se sacan de la proteína es pequeña, un 15, un 11, un 10%, mayoritariamente de origen vegetal, o sea, legumbres. Evidentemente aquí no tiene sentido hablar del pescado porque son montañas y ahí no hay pescados. Aquí en una zona como la nuestra, una fuente posible de proteína animal podría ser el pescado en condiciones, ¿no? Estos son zonas montañosas, lógicamente lo sacan de fermentos lácteos. Fijaros que el consumo de azúcar y de alimentos procesados es 0. Es muy interesante porque vamos a ver que estos patrones son los mismos que vamos a ver en otros estudios. Esto parece que es como clave. Porcentaje de alimentos animales, bajísimo. Porcentaje de hidratos complejos, altísimo. Y porcentaje de proteína vegetal, pues también alta, ¿ok? Y eliminación de azúcares y procesados, evidentemente índice de obesidad 0, ¿ok? También, evidentemente, la dieta no es lo único. Evidentemente, estas sociedades son sociedades que viven con un aire purísimo, con un agua de primera calidad, todo el alimento es de origen ecológico, obviamente, no insecticidas, no pesticidas, no cultivos intensivos, obviamente. Ya nosotros en nuestra casa deberíamos de tomar siempre productos de tipo ecológico, porque ahora ya no es como antes, que a veces había. Ahora ya realmente, en mi opinión, es fundamental que el alimento sea de origen ecológico para evitar todos los contaminantes que habréis oído durante todo el día, ¿no? De cultivo local y de la estación, otro factor importante. Una definición de salud es la capacidad que tenemos para adaptarnos al medio ambiente en que vivimos.
Nosotros sabemos que una especie o o alguien que pertenezca a una especie, su capacidad de supervivencia en un medio depende de su capacidad de adaptación. Nuestra capacidad de adaptarnos al medio en que vivimos viene condicionada porque podamos realmente adaptarnos a la temperatura, a la humedad, al estado vibracional, etcétera, que hay en nuestro alrededor. La mejor manera de adaptarte a tu medio ambiente es comértelo. Si yo me quiero adaptar al medio ambiente de Barcelona, no me tengo que comer lo que hay en Canarias. No quiero decir que no sea bueno comerte un plátano en circunstancias que luego veremos, pero quiero decirte que lo que a mí me priva es lo que va a crecer cerca de aquí. O sea, que un poquito la filosofía de Slow Food de lo que está cercano y lo que está en la estación, puesto que yo me tengo que adaptar al invierno de 3 grados o de 5 grados que tengo aquí, no al verano o al invierno de 26 grados que hay en otra zona o de 35 grados que hay en otro sitio, porque si no, la energética, la composición bioquímica que tiene ese alimento me va a dar un tono que va a hacer que mi poro esté más abierto, que los capilares estén más dilatados, etcétera, etcétera, y no va a permitir que a lo mejor yo, cuando hace frío, tenga la capacidad de resistir el frío y la intemperie que se produce en invierno y viceversa en verano, ¿ok? Por lo cual es muy importante que el producto sea local y sea de la estación, del momento en que vivimos, ¿ok? También, evidentemente, hacen un ejercicio físico durante toda su vida, cultivan ellos las tierras, usan sus 300 y pico músculos a diario. Y es interesante, lo pongo aquí como una cosa anecdótica, la edad se considera un valor añadido, al contrario que se considera aquí. Uno, cuanto más mayores, en estas sociedades, más conocimiento, más respetado y más interesante es hablar con este tipo de personas, ¿no? La edad es un valor añadido, lo contrario que nos pasa aquí, ¿no? Es también interesante, pongo aquí este dato, que claro, viviendo en un medio ecológico, haciendo un cultivo ecológico y tomando alimentos 99% de origen vegetal, de entrada hacemos una contribución a la ecología del planeta brutal, porque uno de los grandes problemas que vivimos en el planeta, que es la falta de agua, fijaros en las estadísticas de esta Universidad de California, en la que valoran la cantidad de litros que hacen falta para medio kilo de lechuga, la cantidad de litros que hacen falta para medio kilo de carne de bovino. Claro, 20.000 litros es lo que consume una persona duchándose durante un año. O sea que cuando nos comamos una hamburguesa, tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos haciendo. Sin ponernos a hablar aquí del impacto en los bosques, en la capa de ozono, por la tala de árboles y de bosques para conseguir prado, etcétera, etcétera. Bueno, estas son cositas que hacen que vayan sumando y que nuestra conciencia a la hora de comer no solamente se quede en nuestro beneficio de salud, que es, como vais a ir viendo,